La vamos a abrir en el libro, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 15. Evangelio según San Mateo, capítulo número 15. Y leemos, vamos a compartir la palabra de Dios. Si usted tiene a alguien a su lado que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, que comparta, hermano y hermana, para que juntos leamos la bendita palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo número 15. ¿Lo tenemos? Vamos a leer entonces el versículo número 10 en adelante, que dice de la manera siguiente la bendita palabra de Dios. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras o esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Si usted se recuerda, hermano y hermana, para los que estuvimos aquí en la lectura anterior del capítulo número 15, le habían abordado al Señor los religiosos, los fariseos, con los otros religiosos, abordándole y cuestionándole el por qué él y sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Y veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo no había respondido a su pregunta, sino que había dado, hermano, otra respuesta. Bueno, había dado otra enseñanza, pero ahora Él va a dar la respuesta, pero no se las va a dar a los escribas y fariseos, no se las va a dar a ellos, porque ahí dice claramente que le dijo a la multitud: vengan a mí. Estaba aquí con los que le estaban cuestionando. Y después de decir las palabras, llamó a la multitud y le dijo: ustedes vengan para acá. No los llamó a ellos. Pero ellos, como siempre, hermano, se fueron juntamente con la multitud y escucharon la respuesta del Señor Jesús. Y como le explicábamos, hermano, en la lectura anterior, que los escribas y fariseos eran los que gobernaban al pueblo de Israel. Y eran ellos los que decidían, hermano, cómo gobernar al pueblo, de la manera que ellos quisieran. Socialmente, religiosamente, políticamente, económicamente, ellos gobernaban todo. Entonces ellos, hermano, aparte de la ley de Moisés, ellos habían creado una serie de mandamientos, de ordenanzas,
conforme a las tradiciones de los ancianos. Y dentro de esas enseñanzas o mandamientos, por supuesto, hermano, esas enseñanzas y mandamientos iban amañados a sus intereses. Entonces mencionábamos, hermano, que ellos querían implementar o imponerle al pueblo, querían imponerle el que el pueblo viviera, hermano, de acuerdo a cómo vivían los sacerdotes, porque para los sacerdotes, hermano, la manera de vivir de ellos era una manera muy diferente. Era muy diferente. Ellos tenían ordenanzas diferentes porque ellos eran los que ministraban al pueblo. Ellos eran los que, hermano, estaban ministrando en el tabernáculo. El pueblo llegaba y ellos ministraban. Entonces ellos tenían su manera de vivir. Ellos no trabajaban, ellos vivían de los diezmos del pueblo. Entonces ellos, hermano, al ver que si ellos lograban hacer que el pueblo, convencer al pueblo de que ellos vivieran igualmente conforme a los sacerdotes, entonces, hermanos, ellos iban a percibir una cantidad mucho más grande de diezmos, de dinero, porque iba a ir incluida la del pueblo. O sea, los pueblos daban sus ofrendas, sus diezmos. La promesa, hermano, del Corbán, un mandamiento que ellos habían inventado para sacarle más dinero al pueblo. De que la gente, hermano, prometiera darle a Dios todo, hermano, o la mayoría de sus ganancias con las que ellos podían ayudar a sus familiares, de tal manera que dejaban sin comer a su padre y a su madre, y de esa manera, dijo el Señor, ya no los honran. Entonces, hermano, realmente que sí, Dios dijo del pueblo de Israel que su pueblo había de ser una nación de reyes y sacerdotes. Pero por supuesto, hermano, que eso Dios lo va a cumplir, hermano, cuando venga a cumplir las promesas sobre el pueblo de Israel. Porque ahorita no hay, hermano, no está la tribu de Leví ministrando ni nada. Eso ahorita está cesado. Está cesado. Entonces eran los sacerdotes, hermano, los hijos de la tribu de Leví, los que ministraban. Entonces, lógicamente que en eso de las ceremonias, de los ofrecimientos, la ley también mandaba, hermano, de los lavacros. Y dentro de los lavacros, hermano, estaba ese mandamiento que los sacerdotes, antes de ofrecer un sacrificio, ellos debían de lavarse las manos para no tocar las ofrendas de Dios con manos contaminadas. Pero ese rito, hermano, terminaba en que el sacerdote tenía que dar el diezmo de todo lo que llegaba en concepto de ofrendas al templo, al tabernáculo. Entonces ellos querían que el pueblo viviera como los sacerdotes. Entonces les impusieron, les dijeron: el que no se lave las manos antes de comer será inmundo. Pero en realidad aquí el Señor, bueno, en cuanto a ese mandamiento que ellos habían impuesto al pueblo, hermano, allí no están hablando ellos ni querían que el pueblo, hermano, o dándole una ley de higiene, sino que ellos iban viendo su interés económico. Entonces ellos dijeron: si logramos que el pueblo piense, entienda que ellos son una nación de reyes y sacerdotes, les podemos obligar a vivir como reyes y sacerdotes, como sacerdotes, y que ellos vivan conforme a como los sacerdotes viven. Entonces, al lavarse las manos antes de comer, ellos tendrían obligadamente que apartar el diezmo de las porciones de comida que ellos iban a comer para llevarlas al templo. Y ahí, por supuesto, hermano, eso incurría ganancia para ellos. Entonces, esa es la pregunta que le hicieron. Le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y entonces fíjense que la razón por la cual el Señor no les da la respuesta a los escribas y fariseos, sino que se la da a todo el pueblo, a la multitud, es porque, hermano, con eso Dios estaba dando a entender que estas personas ya no iban a cambiar. Dios se los dijo:
Ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no son hijos de Dios. El Señor se los dijo. Entonces el Señor dijo a ellos: ¿para qué les voy a decir si no van a entender? Se los voy a decir a ustedes. Y por eso dice el pueblo: oigan y entiendan. Porque una cosa es oír y no entender lo que le dicen a uno. Muchas veces porque no escuchamos lo que nos dicen, no ponemos atención. Y otra es porque el corazón está tan endurecido que cuando está tan endurecido el hombre, hermano, no entiende las cosas de Dios. No las entiende, las rechaza. Entonces lo que sucede es eso, de que todo hombre, hermano, tiene, hermano, en cierta manera una inclinación a la búsqueda de algo más poderoso, que es más supremo que él. Desde los que adoramos al Dios vivo y verdadero hasta los que adoran al diablo. De los que creemos en Dios vivo y verdadero hasta los que, hermano, son ateos. Todos, hermano, tenemos una manera, hermano, de buscar espiritualmente, hermano, algo que nos pueda ayudar. Entonces unos lo hacen de manera correcta y otros, pues como les digo, hay gente que adora al diablo. Y en esa adoración a lo, hermano, a lo que puede hacer, porque mire, hay adoradores hasta de las cosas inanimadas. Hay adoradores de hombres. Hay gente que adora a hombres. Hay religiones, hermano, que, hermano, arrastran multitudes. Sectas, hermano, que arrastran millones de personas. Pero cada, hermano, corriente religiosa, hermano, tiene sus ritos, sus maneras de adorar a su Dios o a sus dioses. Cada grupo religioso, cada corriente religiosa tiene su manera. Dios le había indicado al pueblo de Israel la manera en cómo ellos debían de adorarle a Él. Y por supuesto a nosotros como iglesia también nos da, hermano, la manera de cómo adorar a Dios. Pero es ahí, hermano, donde viene como el hombre es religioso, hermano. El hombre tiende a buscar, hermano, algo, hermano, en lo que él pueda apoyarse más poderoso que él. Y entonces por eso, hermano, es que el hombre fácilmente, el hombre se involucra en cualquier corriente religiosa, ya sea buena, ya sea mala, ya lo dije, sea buena o sea mala. Por eso es que era fácil para ellos gobernar al pueblo, porque el pueblo quería adorar a Dios, pero no sabía cómo. Y como los escribas, los intérpretes de la ley, los fariseos eran los líderes, ellos le decían al pueblo: así quiere Dios y así tiene que ser. Entonces estaba la ley de Dios, pero estaban los mandamientos de ellos, las tradiciones de los ancianos. Como el Señor se lo dijo, enseñan al pueblo como mandamientos de hombres, mandamientos como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Y entonces ahora el Señor, hermano, va a contestarles. Va a contestarles porque sucede eso, de que como el hombre es religioso, entonces busca la manera de cómo acercarse a Dios. Busca la manera. Y como les digo, unos lo hacen de diferentes maneras. Usted sabe, hay tantas diferentes maneras de adorar a las deidades. Pero ahora el Señor va a contestarles todo, hermano, lo contrario a lo que ellos pensaban que era, porque lo que ellos querían era agarrar al Señor en algo. Entonces aparece el Señor, hermano, porque fíjese, nadie se había atrevido a cuestionar esos mandamientos, esos rituales, nadie. Y eso es lo que pasa, mira, hermano, el error de las personas, que cuando se acercan, hermano, a una corriente religiosa, lastimosamente, si no nos acercamos al Dios vivo y verdadero,
hermano, nos tenemos que aferrar a enseñanzas raras. Entonces, como el hombre no sabe, entonces llega a una corriente religiosa y hace lo que le dicen. Dice, bueno, aquí en nuestra secta, en nuestra religión, si usted quiere ser miembro de aquí, usted tiene que adorar a Dios de esta manera. Y aquí hacemos esto, aquí hacemos esto, aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro, aquí hacemos esto. Entonces, el que quiere quedarse ahí debe de hacer como esa fuente religiosa dice. Pero nadie cuestiona. O sea, nadie cuestiona, porque por supuesto, hermano, el que no adora a Dios vivo y verdadero no tiene una base, hermano, de qué valerse, hermano, para cuestionar. En cambio, nosotros, Dios, hermano, ha dejado una base. Así como dejó para el pueblo de Israel la ley, o sea, la ley fue dada al pueblo de Israel. Fíjense bien, la ley fue dada al pueblo de Israel. No se la dio a nadie más, se la dio a Israel. Pero el problema es que la gente, hermano, nunca cuestionaba, en ese caso, no cuestionaban por qué tenemos que ser así. ¿Quién dice que tenemos que ser así? Si la ley de Moisés no dice, ¿por qué ustedes lo están imponiendo? Nadie les podía refutar nada, porque si no, era una gente que quedaba marginada. Pero ahora aparece el Señor diciéndoles: lo que ustedes enseñan no es un mandamiento de Dios. Fíjense, porque ellos llegaron cuestionando, o sea, al cuestionar a sus discípulos, lo estaban cuestionando a él, porque el Señor tampoco se lavaba las manos. Mire, el Señor no se lavaba las manos para comer. O sea, vamos a decirlo, no se sometía a las tradiciones, a los mandamientos de ellos. El Señor nunca hizo una promesa del corbán, porque eran mandamientos de hombres. El Señor nunca guardó el sábado. Él nunca guardó el sábado. Y lo cuestionaban porque hacía bien en sábado, ¿verdad? Yo no guardó el sábado. Y tantas cosas que el Señor no hacía porque eran mandamientos de hombres. Sin embargo, hermano, usted sabe, la palabra de Dios lo dice, que cuando, hermano, en 2 o 3 ocasiones, del cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si el Señor no guardaba el sábado, le era agradable al Padre Celestial? Si el Señor hubiese venido en estos días, todos los adventistas y los del séptimo día lo hubieran echado de su secta. ¿Por qué no guarda el sábado? El Señor dice: ¿yo por qué voy a guardar el sábado? Si el sábado no lo dio el Padre a nosotros, se lo dio a los judíos, aunque él era judío. Pero decía: yo soy Dios, él era Dios. Si el Señor hubiese, hermano, venido en estos tiempos, hermano, como le digo, lo hubieran tildado de tantas cosas malas, no lo hubieran aceptado en sus congregaciones, en sus corrientes, en sus sectas religiosas, no lo hubieran aceptado. Porque ese es el punto, hermano. Gracias a Dios que nosotros, usted y yo, tenemos una base con que refutar cuando se nos quiere imponer un mandamiento de hombres. Tenemos una base. O sea, igual que el Señor, nosotros podemos decir: ¿por qué yo tengo que guardar el sábado si el Señor no manda que como cristiano tengo que guardarlo? Si no, enséñame usted donde dice la Biblia que los cristianos tenemos que guardar el sábado. No lo dice. Ahora, ¿por qué hay gente que dice, hermano, creer en Dios, creer en el Señor Jesús y guardan el sábado? Y amenazan a las personas que si no guardan el sábado, entonces no pueden ser salvos. Porque nadie les cuestiona con la palabra el por qué están haciendo eso. Son mandamientos de hombres. O como la secta de los testigos de Jehová que yo le mencionaba, hermano, el otro día. Como es una secta, hermano, que no cree en la transfusión de sangre, ellos prefieren que miembros de su secta mueran
y no acepten una transfusión de sangre. Imagínense, hermano. Si usted, o sea, que si usted fuera miembro de la secta de los testigos de Jehová y su hijo, su hija, su esposo, su esposa, quien sea, necesita una transfusión de sangre, usted tiene que preferir que se muera esa persona y no que reciba la transfusión. Porque de esa manera ellos conceptúan, califican, hermano, el estar agradando a Dios, el estar santo, porque como dicen, lo que no es de Dios están contaminados. Entonces dicen, no, a Dios se le agrada y no podemos permitir que nos den sangre, que se muera. Entonces Dios va a estar contento que se muera una persona porque no se hizo misericordia con él, con ella, y que al darle sangre le íbamos a dar la vida. ¿Usted cree que Dios va a estar contento que dejamos morir a alguien cuando pudimos haberle ayudado? ¿Va a estar Dios contento, hermano? ¿Usted dejaría morir a su hijo simplemente porque un grupo religioso le está diciendo que a Dios no le agrada que se done sangre de un cuerpo a otro? Ahora, ¿a dónde dice la Biblia que no hay que hacer misericordia? ¿A dónde dice la Biblia, hermano, que Dios se va a enojar si nosotros hacemos eso? No dice. Lo que Dios dice en la ley a los israelitas, no a nosotros los gentiles, que ellos no debían derramar sangre porque en la sangre está la vida. Pero se lo decía a los israelitas, no lo decía a nosotros. Pero ahora viene, hermano, esta gente disparatada y entonces dicen y le inculcan y le imponen a los miembros de su secta que como testigos de Jehová no pueden recibir transfusiones de sangre, mejor que se muera. Y mire, caso, yo le puedo, un caso, hermano, en nuestro país sucedió un caso, eso, fíjese, llegó a tal punto la controversia que la secta demandó al doctor porque el niño se estaba muriendo y necesitaba transfusión de sangre. Y entonces el doctor dijo: a este niño hay que salvarlo, hay que hacerle una transfusión de sangre. Le hizo la transfusión, el niño se salvó. Y una vez salvo el niño, la secta se fue encima del doctor, del que había salvado la vida al niño. Se va encima del doctor, lo demandan. El doctor se defiende, hermano, es una lucha tremenda. Llega hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema, hermano, dictamina en favor de la secta. O sea que castigaron al doctor por haber hecho lo bueno. Imagina hasta qué ridículo llega a ser cuando los hombres queremos imponerle a los hombres cargas, mandamientos de hombres. Pero como al ignorar la palabra de Dios, la gente no tiene cómo defenderse, porque dice, no, es que Dios dice, es que papá Dios, es que Jehová está enojado, y si usted da sangre, Jehová va a estar enojado y lo va a castigar. Entonces no, hay que tener contento a Dios, que se muera su hijo. Imagínense hasta dónde llega, hermano, la ignorancia. Es la ignorancia de desconocer la palabra, que nos pueden, hermano, imponer mandamientos que son contra nuestra integridad y nosotros los aceptamos como si fueran de Dios. Por eso Pablo dijo: no se hagan esclavos de los hombres. No sean esclavos de los hombres. No sean esclavos de los mutiladores de cuerpo, los que quieren imponer, hermano, cosas que la palabra de Dios, hermano, no le impone a los hijos de Dios. No se los impone. Ahora fíjense, todo grupo religioso tiene sus rituales. O sea, nosotros como iglesia tenemos nuestro ritual. O sea, tenemos nuestra manera de adorar a Dios. Pero ese ahí es el punto, hermano. De que gracias a Dios, que Dios ha dejado su palabra, la guía para nosotros saber cómo adorar a Dios. ¿Sabemos? Lo sabemos. Ahora, fíjense. Vamos a ir a otra de las sectas, la secta católica romana. ¿De dónde saca la secta católica romana tanto ritual? ¿De dónde lo saca?
que hasta, hermano, los ademanes que hace el sacerdote católico romano, hermano, son rituales. Son señales que hablan. Todo. Donde la gente, si quiere ser miembro, porque mire, la secta católica romana no solamente, bueno, ellos dicen que creen en la Biblia, pero no la ponen por obra. Pero ellos dicen que la Biblia es la base de ellos. No es, pero ellos dicen. Pero ellos tienen, dice, nosotros tenemos los mandamientos de Dios y tenemos los mandamientos de la iglesia. Entonces lo que hacen ellos es imponerle a los fieles infieles más que los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia. ¿Usted ve? Dice, no, dice la iglesia, dice, los mandamientos de la iglesia es que usted tiene que hacer esto. Los mandamientos de la iglesia. Pero como nadie, mire, la mayoría de los católicos romanos no saben Biblia, no conocen la Biblia. Como no leen, por supuesto, están ignorantes. Entonces no se pueden defender. Entonces ellos dicen, no, los sacerdotes son hombres estudiados. Ellos saben lo que hacen. Entonces aceptan como de Dios su vestimenta, su cucurucho, que lo que quiere, lo que significa es, hermano, el dios pez. O sea, pura idolatría, puro engaño. Cuando levantan el cáliz, todos rituales. Todos son rituales. Cuando suena la campanita, cuando habla las palabras en latín, aunque ya no las dicen en latín, las dicen en español. Cuando dan la homilía. Todo eso, hermano, si usted quiere ser católico romano, tiene que aceptarlo como que eso fuera de Dios. ¿Qué pasa cuando un católico romano reclama? ¿Qué es lo que le pasó a Martín Lutero? O sea, Martín Lutero era un católico romano, como dicen por ahí, hueso colorado. La diferencia es que Martín Lutero leía, y al leer, la verdad le dio, como dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y comenzó Martín Lutero a escribir 95 puntos donde contradecía todo lo que la secta católica romana hace. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto? ¿En base a qué hacen esto? ¿En base a qué hacen esto? Y la enclavó, hermano, y dijo, vaya, como católico romano exijo que el Papa me dé una respuesta. ¿Por qué el catolicismo romano tiene estas prácticas, estos ritos, estos rituales? Nunca tuvo respuesta. ¿Por qué? Porque no la sabía. O sea, si le daban respuesta, por supuesto que iban a ir en contra de la palabra de Dios. Nunca tuvo respuesta. Pero ¿en qué está la diferencia? La diferencia está en eso. En, hermano, preguntarnos: ¿por qué el lugar donde yo he escogido buscar de Dios, por qué se hace así para buscar de Dios? Por eso usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué aquí cantamos alabanzas? ¿No se ha preguntado por qué cantamos alabanzas? ¿No se ha preguntado por qué oramos? ¿No se ha preguntado por qué las hembras están aquí y los varones están aquí? ¿No se ha preguntado? Dice, bueno, pero allá no, todos estábamos juntos. Y aquí qué raros son. Dice, ¿por qué? ¿No se ha preguntado por qué? ¿No se ha preguntado por qué, hermano, en nuestros servicios hay predicación? ¿Por qué hay dones del Espíritu Santo? ¿No se ha preguntado por qué? ¿No ha cuestionado usted? ¿Por qué no cuestiona? Porque si usted cuestiona, sería bonito. ¿Por qué? Porque debe de haber una respuesta. A la luz de la palabra, debe haber una respuesta. Y si hay una respuesta, hermano, que de acuerdo a la palabra acuérdense, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero acordémonos que la ley fue dada a los israelitas. Parte de esos mandamientos, el Señor los tomó para, hermano, mandarnos a nosotros, como el amarás a Dios, como el amarás a tu prójimo, como el no adulterarás. Bueno, los mandamientos morales y todo, tantos. Para nosotros, pero ya las leyes de lavamientos, de sacrificios, eso era para Israel. Como le digo, ¿por qué ningún adventista cuestiona a dónde la palabra de Dios dice que los cristianos tenemos que guardar el sábado? No lo cuestionan. Lo tenemos que cuestionar los que somos de otra
fuente religiosa, y nos tildan de eso, de que esos son legalistas y que aquí son macheteros y que no sé qué. Pero es porque no tienen respuesta. Como los falsos testigos de Jehová. Como, hermano, toda secta, hermano, que practica sus ritos. Si usted va y los cuestiona y les pregunta, oiga, ¿a dónde dice Dios que usted tiene que adorar a Dios así? Usted pregunte, no le van a tener respuesta porque no tienen respuesta. Porque son mandamientos, son rituales que el hombre inventa, y con ello el hombre cree que se está acercando a Dios correctamente. Correctamente. Entonces dice, no, dice, aquí vamos a adorar a Dios y lo vamos a adorar de esta manera. Así y así, así y así. Y así va a ser. En esta fuente religiosa, así vamos a buscar de Dios. Pero debe de haber una base divina. Porque entonces, ¿para qué dejó Dios su palabra, verdad? ¿Para qué la dejó? Si no la vamos a poner por obra, si no la vamos a obedecer, ¿para qué la dejó entonces? Pero para eso la dejó. Por eso la dejó. Entonces, por eso le digo yo, usted alguna vez, si usted ha ido a otra denominación religiosa, lo más seguro es que usted ha visto que allá hacen diferente que aquí. Y usted quizás se ha cuestionado y usted ha dicho, bueno, aquí, ¿por qué hacen esto y por qué allá nosotros no lo hacemos? ¿Y por qué allá hacemos así? ¿Por qué aquí no? Quizás usted ha dicho, ¿por qué será? Ahora, por eso le digo, o sea, Dios deja una base. Entonces el Señor, como dijimos, el Señor no quiere que nosotros sacrifiquemos cuerpos, que sacrifiquemos la vida, pensando que así vamos a agradar a Dios. No. El Señor dijo, quiero misericordia y no sacrificios. Dijo, ¿verdad? ¿Verdad que así dijo? Sí. Así, quiero misericordia y no sacrificios. Entonces al pobre católico romano le dicen, no, tiene que irse de rodillas de aquí hasta allá donde está la Virgen Morena. Y tiene que irse flagelando y van por mi culpa, por mis pecados. Y van de rodillas. Que le hizo una promesa a la Virgen, casi muriéndose. Y le hacen creer que Dios está feliz porque está sufriendo. ¿A dónde dice eso? ¿Por qué nadie cuestiona a dónde dice eso? ¿Por qué nadie lo cuestiona? Y así, como le digo, usted va a cualquier lugar donde llegue, si usted va y cuestiona, lo más seguro es que lo van a echar de ahí. Mire, usted no es de aquí, usted váyase, ¿qué tiene que andar preguntando aquí? Váyase. Pero fíjese, ese es el punto. De que la iglesia de hoy en día tiene que parecerse a la iglesia primitiva. Porque la misma enseñanza para nosotros es la misma enseñanza que Dios le dio a la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos. ¿O no? ¿Fíjense? Ahora, ustedes no sé si han oído ustedes no sé si decir, no voy a decir el nombre, voy a decir el nombre de la secta. La secta se llama Solo Jesús. Ellos se caracterizan por, hermano, enseñar, bueno, una de las muchas falsedades que ellos enseñan es que le enseñan a la gente que si quiere ser salva, la gente tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. O sea, la fórmula bautismal a usar es en el nombre de Jesús. Fíjense. Lo que sucede es esto, que el dirigente de esta secta le dice a la gente, y eso lo digo porque hay testimonios de hermanos que estuvieron en esa secta por muchos años, donde el líder religioso de esa secta le decía a la gente, Primera de Juan no aparece en los originales, táchenla, Primera de Juan. O sea, que borren porciones bíblicas. ¿Qué pensarán ustedes si yo les dijera, miren hermanos, del Señor me ha hablado y el Señor me ha dicho que el capítulo 2 de Primera de Timoteo lo borremos? Donde Dios dice que la mujer dice vista honestamente, con vestidos, no con vestidos lujosos, no con peinados tentosos, no con oro, no con perlas, sino como mujeres que profesan piedad. Entonces, fíjese, el Señor me dijo que lo borrara. Todas las viejas vanidosas, hermano, me abrazaran, me comieran a besos quizás. Qué lindo, el Señor le habló al pastor. El pastor ahora es un profeta. Pero el que realmente tiene celos por la cosa de Dios dijera, hermano,
Pero ¿y cómo Dios le va a mandar que anule algo que Él ha dejado para la iglesia por miles de años? Porque entonces yo se hubiera dicho, miren, Primera de Timoteo va a estar vigente hasta el año 2000. El 2000 se acaba ese libro, quítenlo de la Biblia. Pero el Señor no dijo eso. Sino que el Señor dijo, hermano, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Su palabra es la misma. Esa no va a cambiar. La enseñanza no cambia. La cambiamos los viejos que queremos imponer tradiciones de los hombres, mandamientos de hombres, porque eso nos conviene a nosotros. Nos conviene a nosotros. Que le demos libertad, que vivan como quieran, que hagan lo que quieran, que tengan cuantas mujeres tengan, pero eso sí, que traigan los diezmos. Te aseguro que con tal de tener 10 mujeres, muchos fueran fieles a sus diezmos, muchos que no diezman hoy fueran dignos, fieles del diezmo. Porque ahora sí estamos viviendo un evangelio de libertad. Y entonces la gente llega y dice, oiga, ¿y aquí qué prohíben aquí? Y aquí es cierto que aquí no dejan que la mujer ministre, tenga ministerios. Y cuestionan, pero cuestionan sin saber. Sin saber. Sin saber. Y hay muchos que dicen que aman a Dios. Están en iglesias donde mujeres son pastores. ¿A dónde dice la Biblia que la mujer puede ser pastora? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces, ¿por qué las personas aceptan enseñanzas que Dios no enseña? Sacan ahí, dice, le invitamos, dice, pastor y pastora, fulano y fulana de tal. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, no le dijo, Pedro, trate a tu mujer y tu suegra también. No, llamó a Pedro. Llamó a Pedro. Cuando el Señor se reunía, no dice que estaba el Señor, sus discípulos y las mujeres de sus discípulos. Estaban solo los discípulos. Cuando el Señor dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la misión que les he encomendado, no dijo el Espíritu Santo, ay, a Pablo búsquenme una mujercita, y a Bernabé, si no está casado, búsquenme también una esposa para que se vayan los 4 juntos. ¿Fueron los 2? ¿Fueron los 2? No habla. ¿Por qué entonces la gente lo acepta? ¿Por qué la gente no cuestiona esos ritos, esos mandamientos de viejas, de hombres, que queremos imponerle a los hombres? Y fíjese, dicen, es que su pastor es legalista. Perdón, pero las enseñanzas de la Biblia no están en la ley. Son legalistas los que viven bajo la ley. Nosotros no vivimos bajo la ley. Bueno, vivimos bajo la ley, pero la ley de la gracia, que es muy diferente. La ley de la gracia es muy diferente. Es que su esposo, su pastor es legalista. No, es que la Biblia lo enseña. Timoteo no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y por eso no le gusta. No. Mira, yo he oído de jóvenes que no les gusta esta iglesia, porque dicen, ahí no dejan tener novia a uno. Dicen. Sí, a mí me han contado que muchos se van enojados conmigo porque dice, el pastor no lo deja tener novia a uno. Es que no es que yo, es que hay una enseñanza de la palabra de Dios. Hay un protocolo bíblico que seguir. Imagínense si a cualquiera que ven aquí, sí, pruebe, hermano, mire, aquella no tiene novio, mira, aquella está soltera, aquella que se va a divorciar, aquella acaba de estar viuda, agárrela, la que quiera, agárrela. No, hombre, un montón de mujeres preñadas tuviéramos aquí sin hombre. Porque es lo que los hombres quieren. Solo acostarse con ella, pegarles un hijo, 2, 3, 4 y ahí dejarlas todas panzonas y gordas y todo, ya tiradas. Pero no es así. ¿Por qué no cuestionan? ¿Por qué no cuestionamos? Solo los hombres que han cuestionado el porqué de las cosas han llegado a ser grandes hombres de Dios. Que han cuestionado por qué esto, por qué el otro, por qué aquí, por qué allá.
Solo los hombres que cuestionaron el porqué de los movimientos de la naturaleza son los que llegaron a descubrir cosas que hoy son una bendición para nuestra vida, porque se preguntaron, se cuestionaron, no se conformaron simplemente con tener el sol sobre ellos, sino que comenzaron a investigar de la energía y de todo eso, hermano. Y entonces viene el Señor, porque el tiempo avanza. Entonces viene el Señor y llamó a la gente y les dijo, versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, fíjese, no lo que entra. Entonces, ¿qué es lo que entra a la boca? ¿Qué es lo que metemos por aquí? Solo comida. Solo comida. Para adentro. Entonces, todo lo que yo como no contamina. Entonces, lo que sale de la boca. ¿Y qué es lo que sale de la boca? Palabras. Palabras que son creadas por la mente humana, por el corazón. Se gestan aquí y se expresan aquí. Como dijo el Señor, de la abundancia de lo que tienen adentro, eso es lo que sacan por su boca ustedes. Fíjense. Entonces, como que está fácil. Lo único que, por lo menos Pedro fue sincero y dijo: Señor, yo no entendí. ¿Qué quisiste decir con eso de que lo que entra y lo que sale? Explícame esa parábola. No era parábola, era una enseñanza clara. Entonces dice claramente, dice, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. ¿Ves? Aunque los hombres se enojen porque decimos la verdad, se enojan. Porque se enojan los que no son hijos de Dios. Porque usted, ¿qué hace cuando Dios le habla? ¿Se va enojado? ¿Ah? No, uno dice: ay, qué lindo, hoy me habló el Señor, ay, hoy me habló el Señor. Gracias, Señor, por hablar. Pero ¿cuál es aquel? ¿Quién es aquel que cuando se da la palabra se enoja? Pues se enojan aquellos que no han sido plantados por el Padre, que la palabra les ofende, que la verdad les golpea. Se enojaron. Y el Señor dijo: a mí, dijo el Señor, ¿qué me importa que se enojen? Por eso el Señor hablando, él dijo, la doctrina que yo hablo no es mía, es de mi Padre. Y el que es de Dios conocerá si mi doctrina que yo enseño es de Dios. El que es de Dios. Dice: el que es de Dios. Pero ¿qué dice? Mi doctrina. No dice la doctrina de la secta, la doctrina de la organización. ¿No dice? Porque, como le digo, los que tenemos ritos, muchas veces queremos hacerle creer a la gente que está agradando a Dios si hacen lo que nosotros decimos. Entonces les conceptuamos, les hacemos creer que Dios está contento si hacen lo que nosotros decimos. Esa es una particularidad de las sectas que le hace. Por eso yo decía: no, si no se lavan las manos, Dios no está contento, están contaminados. Si no se lavan las manos, Dios está enojado. Entonces la gente dice: ay no, yo quiero tener contento a Dios, me tengo que lavar las manos, hay que lavarse las manos. Entonces, ¿qué sigue? Después de las manos hay que apartar el diezmo, hay que llevárselos a los sacerdotes. Eso es, decía, eso es, así le gusta a Dios. Pero la verdad es que no era mandamiento de Dios, era mandamiento de ellos. Era mandamiento de ellos. ¿Sí? Ahora, como le digo, si viene si la gente cuestionara, dijera: bueno, ¿y por qué cobran ustedes por casar? ¿Por qué cobran ustedes por hacer la primera comunión? ¿Por qué cobran por la confirmación? ¿Por qué cobran por esto? ¿Por qué cobran por la misa menor, por la misa mayor? ¿Por qué cobran? Si usted lo cuestionara, no le tiene una respuesta, porque el Señor no cobró las predicaciones.
Él nunca dijo, usted se quiere casar, sí, bueno, a ver, matrimonio, bueno, como la inflación me ha subido, entonces antes era 150, soy 300, hermanitos amados. Así que si se quieren casar, sí van a ser $300. Aparte de los 200 de no sé qué, y los 300 de no sé qué, y los 300. Ahí está. Sí, que mis niños quieren hacer la primera comunión. Oh, primera comunión, dice, oh, sí, está cara, hermanito, está acá, está tremenda la situación. Cobran y cobran y cobran. Y la gente no cuestiona. ¿De dónde han sacado eso? ¿A dónde dice Dios que hay que cobrar, que hay que pagar por eso? Por eso el Señor dijo, que se enojen a mí, ¿qué me importa? La verdad se la voy a decir siempre. Y luego dice, pero respondiendo el 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Imagínense, hermano, si usted es ciego, ¿a quién le va a pedir que le guíe? ¿A otro ciego? Pero uno, por lo menos un tuerto, por lo menos un tuerto, que medio mire, como dicen, en pueblo de ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Por lo menos un tuerto, ya que soy ciego, que me guíe. Pero fíjese, la pobre gente estaba ciega y sus líderes religiosos estaban ciegos. Y la gente dice, no, dice, mi líder religioso, ese hombre tiene una visión tremenda. Dios le habla. Es un hombre de Dios. Nos guía por el buen camino. Y mucha gente eso hacía, los iba siguiendo, lo que yo decía, por aquí, vengan, sigan, ahí vamos. Digo, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a un ciego, lo más seguro es que tarde o temprano va a ir a chocar. Tarde o temprano algo malo va a pasar. Entonces hemos de estar seguros, hermano, de que quien nos guía a nosotros no es un hombre, sino que es un hombre a quien Dios va guiando. Porque si el hombre se está ciego, el Señor o lo quita o le va a abrir los ojos para que nos guíe bien. Pero Dios no va a dejar que un ciego nos guíe a nosotros, que nos vengan a enseñar clases de miradas bellas, ¿verdad? Si está ciego, ¿qué nos va a enseñar? Entonces tengamos cuidado, no vaya a ser que pensando que vemos, estamos ciegos. Y que lo peor, que quien nos está guiando está igual de ciego que nosotros. Tengamos cuidado. Luego dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. El Señor le dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? Le hizo la pregunta, Pedro, ¿no entendiste lo que te dije? ¿No lo entendiste? Mira, aquí va más despacito, mira. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Ahí entonces viene el estómago y hace la función, digiere y lo que ya no sirve lo saca a la letrina. ¿Ves? O sea que puedes comer lo que sea, no te contamina. ¿Usted ha oído de corrientes religiosas que prohíben alimentos? Prohíben alimentos. Carne de cerdo, uy, tamales, ¿de qué son? ¿De pollo o de qué? Porque si son de tunco, yo no quiero tamales de tunco, dicen. Yo no quiero tamales de cerdo, eso es inmundo. Dicen los mormones, café del diablo. Fíjense. Mariscos, ¡ah! Lo agarré, hermano, comiendo cangrejos. Usted sabe que eso es inmundo. Y por eso que el apóstol Pablo a través cuando escribe a Timoteo le dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, oyendo doctrinas de demonios, espíritus engañadores, hombres que por tener cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Ves? Entonces, ¿para qué Dios dejó los alimentos? Para beneficio de nosotros. Para beneficio de nosotros.
¿Por qué le vamos a prohibir, hermano? Por favor, no anden comiendo tamales de cerdo. Por favor, no hagan tamales de cerdo, hermanas. Esas pupusas de chicharrón ya no las hagan, hermanos. Dice el apóstol, es que no. Para eso oramos cuando comemos, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por los alimentos y porque la oración dice, santifica los alimentos. Yo siempre que como, yo siempre, no es que desconfíe de lo que me dan, pero yo, Señor, bendice estos alimentos, bendice las manos que los han proveído, el hogar, que nos den fuerza, que me den salud, Señor. Ayúdame. Y de ahí, venga para adentro. Ya oré. Si usted me quiere dar veneno, es cosa suya, pero yo ya oré. ¿Por qué voy a imponer algo que la oración santifica? ¿Por qué usted está diciendo, no, estos alimentos no los santifica la oración, por eso todos los mariscos fuera? Pero hay sectas que lo hacen. Hay sectas que lo hacen. Hay gente que se escandaliza. Dice, hermano, le llama, hermano, viera lo que acabo de ver, es tremendo. Nunca lo pensé del hermano, nunca lo creí. Dice, ¿y qué vio? Al hermano fulano, y que en ropas menores, hermano, en calzoncillo, no, con un short, pero andaba así, y con una camiseta andaba el hermano. De verdad. ¿Y a dónde, hermano? En su casa regando el jardín, pero qué tremendo. Ahora, hay sectas que quieren que aún en la casa los hombres andan de pantalón y camisa larga y hasta el cuello. Si no, es un impío, carnal. A las pobres mujeres les dicen que la mantelina se la tienen que dejar hasta para dormir y bañarse. Sé que las pobres mujeres con la mantelina duermen, se bañan, comen y todo. Porque les han dicho que si se las quitan son inmundas. Claro que la mujer debe andar siempre de portar ahí su mantelina en su carterita para el momento que quiera orar, ponerse la mantelina, porque es lo que dice el Señor, que cuando la mujer ora tiene que cubrirse la cabeza. Cuando ora o profetiza, no dice cuando está comiendo, cuando está durmiendo, cuando se está bañando, cuando está con el hombre. No, tampoco eso. No dice eso. Entonces, ¿por qué lo imponen? ¿Por qué lo imponemos nosotros como si fuera mandamiento de Dios? Entonces dice, le está explicando a Pedro, pero lo que sale de la boca, verso 18, del corazón sale y esto contamina al hombre. ¿Qué es? Dice el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, o sea, ladrones, falsos testimonios, esos que les gusta decir lo que no es de las personas, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Sí? Por eso el Señor, a través del apóstol Santiago, él dice, hermanos, no andemos ahí juzgándonos unos a otros, porque nosotros no somos jueces, hay un solo juez, allá está en el cielo. Y si nos convertimos en jueces, nos convertimos en jueces con malos pensamientos, porque juzgamos a las personas por lo que nosotros pensamos que es lo que le agrada a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Paramos ahí o seguimos? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Le puede dar diarrea por tener las manos sucias y comer así, pero eso se va a salir, ¿verdad? Sí, porque no lavarse las manos, algún microbio tiene, y si usted hasta se chupa los dedos para comer, algo malo le va a pasar. Pero eso no le va a contaminar, o sea, como digo, le va a dar algo, pero hasta ahí. Pero el que de nuestra boca salgan palabras, malas palabras, o como dice ahí, malos pensamientos, dice, no, dice, ya sé lo que estás pensando, estabas pensando esto, ¿verdad? Y ni por cerca. ¿Sí? Malos pensamientos, piensan mal de las personas. Y puntean a los otros. Ya, de seguro anda haciendo lo malo, de seguro que está haciendo esto. Y ellos quizás son peores. Son peores. ¿Sí? Ahora, ¿por qué adoptamos esto nosotros? ¿Por qué los servidores tienen uniforme? Cuestiónense, ¿por qué? ¿Por qué tienen uniforme?
Porque el Señor dice que hagamos todo decentemente y en orden. De una manera, mientras más ordenados somos en las cosas de Dios, más vamos a agradar a Dios. Imagínense si los servidores no tuvieran uniforme. ¿Cómo un invitado o alguien que no sabe a dónde ir al baño va a buscar un servidor? Si a todo lo va a ver igual. Pero si alguien con corbata, con una plaquita, dice, esta persona como que, usted trabaja aquí, hermano, usted, sí, y ahí ve que dice servidor. ¿Me puede decir? Oh, sí, allá, mira, allá, mano izquierda, mano derecha, a la derecha, ahí está el baño. Por eso, para una identificación, para un orden. Estos que andan de azul son de una área, estos que andan de blanco son de otra área, los que andan aquí son de otra área, las que andan así son de otra área, para que los reconozcamos dónde están sirviendo. Ese es el propósito. No es que a Dios, si no traemos uniforme, somos unos mundanos. No, no es eso. ¿Por qué se sientan separados? A ver, ¿ya se ha cuestionado usted por qué? ¿Ah? ¿No se han cuestionado? ¿Ah? ¿No? Pregunten. ¿Por qué? Pues, yo me le digo, tenemos que parecernos a la iglesia primitiva. Y cuando la iglesia primitiva al principio se reunía, no tenían dónde reunirse, entonces ellos iban al templo de los judíos. Y el templo de los judíos estaba dividido, de una manera, estaba el lugar santísimo donde estaba solo el sumo sacerdote. Estaba el lugar santo donde estaba el sumo sacerdote y los otros sacerdotes. Estaba el atrio de los sacrificios donde entraba el que ofrecía a Dios, donde estaba el altar, donde el sacerdote quemaba la ofrenda y luego ese se iba. Estaba el atrio de los hombres, o sea, un cuarto solo para hombres. El cuarto de las mujeres, un cuarto solo para mujeres. Y estaba el patio o el atrio de los gentiles, donde llegaban los hermanos que, iban a escuchar palabra de Dios, porque llegaba el Señor a predicar a la sinagoga de ellos. Entonces Dios era un Dios ordenado, que un hombre llegaba a ofrecer su sacrificio, no tenía que entrar el hombre con su mujer, con sus hermanos, era el único que iba a ofrecer el sacrificio, el que se presentaba a Dios. Si una mujer quería ofrecer sacrificios, era la mujer la que se presentaba a ofrecer el sacrificio a Dios por sus faltas cometidas. Ella se presentaba a Dios y llevaba su sacrificio para Dios. Aunque la mayoría de sacrificios eran por familia y los hombres lo llevaban, pero había momentos en que el hombre se acercaba a Dios, solo él. Ese es el propósito. Porque mire, hay lugares religiosos donde están juntos. Y entonces siempre llegan parejitas, ¿verdad? Novios. Lo que menos ponen atención es al mensaje. Porque se están besuqueando, porque se están ahí compartiendo ahí las fotos y tomar. Lo que menos es escuchar el mensaje. Y si son casados, ahí está la mujer y le apagaste el fuego a los frijoles. Y le pusiste el agua al chucho. Y sacaste la basura. No dejan oír. Entonces, mientras más individualmente nos presentamos a Dios, mejor. Porque aquí solo de mirada, cuando Dios le habla, dice, ahí te hablan. Pero si estuvieran a la par, ya estuvieran, hermano, codeándose unos a otros y todo. Entonces, ese es el propósito. ¿Por qué nos sentamos separados? Porque, hermano, hay una mayor concentración en buscar a Dios. Porque la iglesia primitiva lo hacía. ¿Me entienden? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué tenemos que leer un salmo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cantar alabanzas? ¿Por qué tenemos que oír a esas hermanas ahí que a saber qué dicen? Como dicen mucho, pero es el Espíritu Santo hablando, ¿verdad? Es el Espíritu Santo hablando. Entonces dice el Señor, puede leer desde el capítulo 12, donde están los dones del Espíritu Santo. El capítulo 14 habla de los dones espirituales. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Dice, alguno tiene salmo, tiene doctrina, tiene don, tiene profecía. Tú eso lo hacía la iglesia. Por eso lo practicamos aquí. ¿Qué hay pues cuando nos reunimos? ¿Tenemos salmo? Tenemos salmos. ¿Tenemos alabanza? Tenemos alabanza.
¿Tenemos doctrina? Tenemos doctrina. ¿Tenemos enseñanza? Tenemos enseñanza. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Creemos como la iglesia primitiva. ¿Creemos en los dones del Espíritu Santo? Tenemos los dones del Espíritu Santo. Porque la iglesia primitiva los practicaba. ¿Y por qué creen en la salvación por la fe y la gracia? Porque la iglesia primitiva creía, Efesios 2. Por eso, porque la iglesia primitiva creía. Por eso creemos. ¿Por qué ungimos con aceite? Porque la iglesia primitiva lo hacía. Que ahí pues, hermanos, si hay algún hermano enfermo entre vosotros, dice, llamen a los ancianos de la iglesia, ungen con aceite al enfermo y oren en el nombre del Señor. Y la oración de fe levantará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Por eso ungimos con aceite. ¿Y por qué eso de que hay que darle la vida a Cristo y confesar? Porque el Señor dice claramente que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvo. Por eso es que le decimos, ¿quién quiere hacer la confesión pública de fe? Que es aceptar a Cristo como el Salvador personal de su alma. ¿Por qué hacemos vigilias? Porque la iglesia primitiva hacía vigilias. Por eso. ¿Por qué evangelizamos? Porque tenemos células familiares. Porque la iglesia primitiva se reunía en los hogares. ¿Y por qué tanto día en la iglesia? Porque la iglesia primitiva, aunque nos ganaba, porque ellos se reunían todos los días y nosotros apenas 3 días, 4 días, 5 días. Y la iglesia primitiva lo hacía 7 días a la semana. Se reunía la iglesia primitiva. Hermano, y las vigilias. Mire, si nosotros hacemos vigilias, son cortísimas. Ellos hacían vigilias, ya les he dicho, de 6 de la tarde a 6 de la mañana en las vigilias. Bueno, si hacemos una vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana, se lo garantizo que poquitos vinieran. Y a la próxima vigilia, nadie viniera. No, desde las 6 de la tarde nos tienen ahí metidos hasta las 6 de la mañana. Y peor que no nos dan de comer. La iglesia lo hacía. Oraba, ayunaba, predicaba. Porque la iglesia lo hace. ¿Por qué llamamos a las mujeres a vestir honestamente? Porque la iglesia primitiva vivía honestamente. Las mujeres vivían honestamente. Por eso tenemos que enseñarle a las mujeres a vivir como las mujeres de la Biblia. Porque eso es lo que enseñan. No, aquí no, oye, es al contrario. Dicen, miren mi pastora, qué ejemplo de pastora tengo. Más payasa parece que una mujer de Dios. Y ese es el ejemplo que hay que seguir. No, el ejemplo que hay que seguir es la Biblia, la palabra de Dios. Pero ese es el punto, hermano, que la gente se va porque no le gusta y entonces se van a otros lugares donde aquí sí me gusta, hermano. Mira, aquí me dejan bailar, me dejan pintar, me dejan hacer lo que quiera, hermano. Aquí no hay problema, hermano. Ay, mira qué lindo mis pastores que tengo hoy. Y no cuestionan el por qué ellos hacen así. Si hay una base bíblica para que lo hagan. No hay cuestión. Especialmente por los que les gusta vivir así una vida cristiana bien tranquila como el Señor. No sé si oyeron que el Señor habló, sí o no. Que el Señor dijo de que ni nos conoce. ¿Oyeron eso? Porque no vivimos la vida cristiana. Simplemente queremos, pensamos, nos hacen creer que estamos viviendo la vida cristiana. Pero estamos muy lejos de parecernos a la iglesia primitiva. Que es a la iglesia que nos debemos de parecer, a la iglesia primitiva. No a la iglesia de allá, no. Porque mire, ese es el peligro, hermano, de que si el ciego está ciego, si usted no está ciego, lo van a cegar. Ustedes han oído, no sé si se va a oír esto, que se oiga, ¿qué me importa? Un hombre que se llamaba Cash Luna. Ese es un pastor, bueno, no es pastor, es lobo, allá en Guatemala. Es un lobo de Guatemala, que le anda robando a la pobre gente en Guatemala. Ese tiene aviones, tiene dineral. Ahora ya no se llama, ya no se presenta como pastor Cash Luna, hoy se presenta como la pastora Cash Luna. Porque decidió salir del closet. Así se presenta hoy la pastora
Cash Luna. Imagínense un día yo me decía, hermano, de aquí en adelante, por favor, Julita. Julita, de cariño. Soy su pastora, Julita. ¿Cuántos dijeran, amén, hermano? Dijeron, ay, somos de las mismas. ¿A qué te pincho? Imagine, ¿cómo sintiera usted que por años usted me ha conocido como medio hombre, pero algo, ¿verdad? Pero que hoy salga con que soy mujer? Y que voy a salir como aquella vieja loca que voy a salir operándome. La pastora, ahí viene la pastora. Ay, qué emocionante. ¿Verdad? Imagine qué vergüenza, man. Pero como son lobos, que lo que están haciendo es, hermano, pasando por el suelo el evangelio para que la gente diga, miren, ya ven, así son todos de sinvergüenzas. Pero no, el Señor se lo dice, esos no son hijos de Dios, esos son hijos del diablo, que se disfrazan de hombres de Dios para engañar a las almas inconstantes. Y que solamente los que ignoran la palabra y están ciegos se dejan engañar. Pero usted cuestione, hermano. Cuestione. Si usted está en una secta, en una religión, cuestione por qué hacen esos ritos donde usted se congrega y que le den una cita bíblica, doctrinal, apostólica. ¿Por qué lo hacen? Porque ahí dice claramente que el fundamento de la iglesia es, dice, la enseñanza de los apóstoles y Jesucristo como el fundamento. O sea, el Cristo es fundamento, o sea, la fe por la salvación por la fe y gracias. Ahora la enseñanza de los apóstoles, que la tenemos en las 27 ahí tantas epístolas. Y ahí dice, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, estamos bien. Cristo, los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, ahora démosle para arriba sin temor. Pero nos vienen a dar enseñanzas que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan dijeron, sino que dicen ellos que Dios se los ha dicho. ¿Cuál es la base que tienen? Entonces por eso es que después salen con escándalos. Salen con esos escándalos. El otro, no sé cómo se llama porque yo no oigo la radio, nada, pero hay un hombre famoso, dice que es pastor, no es pastor tampoco. Entonces como el 24 de septiembre, hermano, va a haber ¿cómo se llama? Que la luna se va a poner roja. Bueno, eso. No es eclipse, es otro nombre. Bueno, la cosa es de que la luna se va a poner roja. Entonces dijo el pastor ese, entre comillas, digo pastor por los que no me ven en la radio, dice el pastor este, entre comillas, que el 24 de septiembre viene el Señor. Ahora digo yo, ¿qué mentira le va a decir a la gente cuando vea que no va a pasar nada el 24? ¿Qué le va a decir? ¿Sabe qué va a decir? Es que yo lo oré a Dios y Dios dijo que iba a tener misericordia de nosotros. Porque siempre buscan su salida. Y como hay muchos, iba a decir mensos, pero no lo voy a decir, que les creen y lo siguen y lo van a seguir siguiendo a pesar de sus mentiras. ¿Cómo eso les gusta? Pues Señor, pues quieren mundo, pues hártense el mundo. Quieren carne, coman lo que quieran hasta que les salga por los oídos, que les salga. Pero después prepárense porque se van a morir. Así que si usted quiere ser religioso, adorar al Dios, al diablo, a la muerte, a la santa muerte, ahí vea usted.